Avancé esta presentación cuando hablé de insertar señales de cliente en las redes fotónicas. Este es el momento de que desarrolle y explique qué formato siguen las tramas al cruzar las redes OTN. Para adaptar las señales del cliente a las redes fotónicas, encapsularemos estas señales en contenedores que llamamos Opus, Odus y Otus. Todas ellas en el dominio eléctrico, o sea a nivel de unos y ceros. Finalmente, los contenedores Otus ya tendrán el formato necesario para ser traducidos por un láser a fotones, como vimos en el capítulo anterior. ¿Pero qué es un contenedor OTU? La jerarquía OTN se basa en tramas con una forma matricial, muy parecida a la que vimos para JDS. La llamamos OTU-K y es operada a varias tasas de bits por el valor de K. La diferencia principal con la estructura JDS es que las tramas de orden superior, de K superior, no contienen más número de celdas que las de rango inferior. Las OTU-K, independientemente del valor de K, siempre será una matriz rectangular de 4080 columnas por 4 filas, por lo que cada trama OTU consiste en 4 por 4080, 16.320 octetos. Simplemente, K superiores tendrán una tasa de transferencia mayor, pero con el mismo exacto formato que las tramas OTU inferiores y exactamente 16.320 octetos. La transmisión y recepción de esta trama se realizará por hileras de cada uno de estos octetos, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, siguiendo el patrón mostrado, y cada uno de los octetos con el bit más relevante a la izquierda. Los detalles de esos contenedores se encuentran definidos por la ITU, que es el organismo dedicado a la estandarización de protocolos, en su recomendación G709. Se le llama recomendación porque los fabricantes pueden o no seguirla, solo que si lo hacen sus productos serán estándares, mientras que si no lo hacen, nadie compraría sus productos ya que no siguen ninguna normativa internacionalmente reconocida. El contenedor OPU-K es donde insertaremos la información a transportar, para lo que la trama destinará 4 por 3808 de sus octetos. Consta de 2 porciones, una cabecera que ocupará las columnas 15 y 16 y la carga, situadas entre las columnas 17 a 3824. Primero mapearemos asíncronamente la señal cliente sobre los octetos de carga, justificando la velocidad usando los octetos JC, Justification Control, lo mismo que hicimos cuando adaptamos las señales PDH en la trama SDH. Usaremos justificación positiva y justificación negativa. Resumiendo el proceso, JC nos indicará cómo usar los octetos, NJO en justificaciones negativas y PJO en positivas. Existen múltiples señales clientes y cada una usa su mecanismo de inserción y justificación. Luego, en el octeto en la posición columna 16 fila 4 se genera el PSI, Payload Structure Identifier, o identificador de estructura de carga. Este octeto es muy importante. Las sucesivas tramas generan un mensaje de 256 octetos que se repetirá constantemente. El primer octeto del mensaje PSI es llamado PT, Payload Type, o tipo de carga. Este octeto indicará al destino qué tipo de carga se está transportando, por lo que éste sabrá cómo extraer la información. La cabecera OPU básicamente incluye información de soporte para adaptar las señales de cliente. Hay muchos tipos de carga que se puede transportar, por lo que no las voy a explicar aquí. Si estáis interesados, descargar la recomendación ITU G709 y en la versión de 2016 está en las tablas 15/9 páginas 71 y 72. Una vez ya tenemos las señales del cliente en un contenedor OPU, tenemos la información
en el formato correcto para ser transportadas por una red fotónica. El siguiente paso es encapsular este contenedor en un ODU, que le dará un valor añadido al OPU al añadir una cabecera de datos. Ocupa las columnas 1 a 14 en las filas 2, 3 y 4. La cabecera ODU incluye información para las funciones de mantenimiento y operación para las conexiones ODU. Consiste en porciones dedicadas de la ruta ODU, donde se monta y se desmonta esta cabecera, extremo a extremo. Veámoslo a nivel de octetos. Los dos primeros octetos están reservados para futuras ampliaciones. El tercer octeto, llamado PMTCM, Path Monitoring Tandem Connection Monitoring, es un soporte para los octetos 10 a 12 de la fila 3 llamado PM, Path Monitoring, o monitorado de trayecto. Este octeto TCM-PM repetirá una secuencia específica en caso de avería o señales de mantenimiento como SIA. PM ocupa las posiciones en la fila 3, octetos 10, 11 y 12. 10 mandará TTI, Trace Identifier, una etiqueta que se usa para identificar el contenedor a través de la red y requiere de varias tramas consecutivas para ser completada. El octeto 11 mandará un BIP 8, calculado del OPU, columnas 15 a 3824, que se mandó 2 cadenas antes. Es la misma secuencia BIP que realizamos para SDH, por lo que no repetiré cómo se hace su cálculo. La diferencia es que se manda 2 tramas posterior al envío del OPU, haciendo que no haya retraso en la transmisión. El octeto 12 lo usaremos para señalizar errores. De este, el bit 5 es BDI, Backward Defect Indication. Se pondrá a 1 si el transmisor de esta trama vio violaciones de código al resolver el BIP 8 que le llegó, por lo que es una alarma de retorno. Los bits 1 a 4 indican BEI, Backward Error Indication. Es un contador de 0 a 8 de número de errores. O, en caso de la secuencia 1011, indica fallo de alineamiento de trama. Los últimos 3 bits son el indicador STAT, Status Bit. Indicarán según una tabla si hay alguna señal de mantenimiento como SIA circulando. Con estos octetos PM estamos monitoreando, extremo a extremo, el recorrido de esta cabecera ODU, o sea, desde donde se ha creado hasta donde se destruye, todo su camino. Los octetos TCM, Tandem Connection Monitoring, son rellenados igual que los PM. Entonces, ¿por qué se repiten y encima 6 veces? PM fue usado para monitorear el trayecto. TCM lo usamos en cambio para supervisar secciones apilables en ese trayecto. O sea, TCM nos dará un monitoreado de diferentes secciones y podrá ser apilables hasta 6 niveles. Muestro aquí una cadena de equipos en la que monitorearemos con diferentes TCMs, diferentes secciones. Los TCM en blanco no están en uso, mientras que los coloreados pertenecen a las secciones de ese color. GCC1 y GCC2, situados en la cuarta fila columnas 1 a 4, son canales de comunicación usados para que 2 dispositivos que trabajen a nivel ODU hablen entre sí, muy parecidos a los canales GCC que vimos en SDH. Los octetos APS/PCC, localizados en la cuarta fila columnas 5 a 8, son usados para los niveles de protección automático, de acuerdo con la recomendación ITU G709, página 68, tabla 15/8 del 2016. Los octetos llamados EXP, de la fila 2 columna 4 y fila 3 columnas 13 y 14, son experimentales, y los llamados RES están reservados para futuras estandarizaciones. Casi terminamos. Se añade la cabecera OTU
en la hilera 1, columnas 8 a 14. Esta nueva cabecera es de transporte e incluye información de funciones operacionales. Los terminales de la cabecera O2 están donde esta O2 es creada y destruida. De la cabecera O2, los 3 octetos SM, Section Monitoring, cumplen una función muy similar a los 3 PM del ODU, pero ahora ya no monitorizan recorrido, sino sección. Veremos la diferencia un poco más adelante, por favor, aguantad conmigo. En él encontraremos los mismos 3 octetos que en el PM, un TTI, un BIP8, calculados ahora sobre el contenedor OPU, incluyendo la cabecera y mandada 2 tramos posteriores, e informaciones de alarma y retorno. Un nuevo canal de comunicación GCC0, octeto OSMC, OTN Synchronization Message Channel, usado para sincronismo, y los RES reservados para futuras aplicaciones. Bueno, ya estamos listos para mandar nuestras tramas. Pero si mandáramos los bits tal y como están ahora, el receptor de esa trama no sabrá dónde empieza y termina cada trama, por lo que no podrá recuperar nunca la información. Así que lo que hacemos es empezar siempre cada trama con una secuencia única que indica el inicio de cada trama. Esta secuencia única se llama FAS y ocupará los octetos 1 a 6. Sus 3 primeros octetos se rellenan con la secuencia 11, 11, 01, 10, seguido de los 3 siguientes 00, 10, 11, 00. Cuando el receptor de esta trama reciba esta secuencia única, sabrá que es el inicio de una trama OTN. El octeto 7, llamado MFAS, se usa para el sincronizado y la numeración de las multitramas. Es importante tener las tramas numeradas, ya que algunas de las informaciones mandadas, como el mensaje PSI, se completa con el envío de varias tramas, y para recuperarlo hemos de saber el número de trama en la que nos encontramos. Forward Error Correction, FEC, es una técnica usada en la transmisión de datos para recuperar posibles errores que se produzcan. Está descrita en la recomendación ITU G975. La idea es que el generador de este mensaje añada un cálculo matemático sobre la trama mandada, y ese cálculo es usado por el receptor para que confirme la integridad del mensaje, incluso pudiendo recuperar posibles errores que se produzcan. Así pues, los mensajes de los clientes cuando entren en una red OTN, el encapsulador de las OPUs calculará este código FEC sobre las columnas OPU y lo mandará junto al mensaje. El OTR mandará la información a transportar más ese código calculado FEC. Y el receptor comparará el mensaje de nuevo con el cálculo matemático FEC mandado adjunto. En caso de haberse producido algunos errores, ese cálculo matemático los corregirá, haciendo la red superfiable. La tolerancia a errores cuando se añade FEC es bastante grande, pero superado cierto umbral máximo, los errores se producirán de nuevo. Se trata de una proporción de octetos muy grande, que nos quita bastante ancho de banda de transmisión, pero hemos de tener en cuenta que las redes OTN no tienen retransmisión como otros protocolos como el TCP/IP. Si un octeto se ha perdido, perdido está. Lo que buscan las redes OTN es rapidez. Estamos mandando información a la velocidad de la luz, por lo que no queremos parar la transmisión para que se retransmita algo que se perdió. Lo que hacemos, en cambio, es asegurar que el sistema producirá el mínimo de fallos posibles, añadiendo el FEC, todo y que nos quita ancho de banda. Otro beneficio es que conseguimos tolerar más degradación, por lo que somos capaces de llevar nuestros mensajes a más distancia. Las tramas de un circuito creado sobre una infraestructura OTN viajarán a la velocidad de la luz, por lo que casi toda la latencia experimentada es por el procesado tanto en el origen como el destino del FEC. Y ya lo tenemos todo empaquetadito.
La parte de cabeceras octeto 1 a 16 es el llamado OCHO, Optical Channel Overhead, o cabecera de canal óptico, y los octetos 17 a 3824, OCHP, o carga de canal óptico. Esta ya es la información final que enviaremos al añadirle el FEC. La cabecera OCHO incluye la información para las funciones de mantenimiento. Aquí represento cómo son tratadas las cabeceras en los diferentes tramos. Esto acaba de redondear la explicación que he proporcionado antes. Las etapas intermedia o las, recordemos que son etapas amplificadoras con EDFAS, simplemente amplifican la potencia láser transmitidas por las líneas y realizan una función de ecualizado de canales, pero nunca convierten la información a eléctrica, por lo que la información no es leída. Esto significa que las etapas de amplificación no gestionan ninguna de las cabeceras. Las etapas 3R, regeneradoras, no leen la información transportada en la carga. Esta pertenece a los clientes, pero sí que necesitan gestionar las cabeceras O2 y corregir posibles errores producidos en las tramas, de manera que las secciones terminadas en regeneradores gestionan las cabeceras O2 y el FEC en las tramas OTN. ODU es la cabecera de control que gestiona extremo a extremo cada uno de los circuitos transportados, lo mismo que los OPUS, o sea que solo las OTRs finales tendrán acceso a su información. Con esto termino la explicación de la jerarquía OTN. Solo me queda ejemplificar la multiplexación TDM, según la cual se insertan varias ODUs en una O2. Creamos las ODUs directamente acorde a la tasa de bits transportada del cliente. Así, 1 gigabit por segundo de tasa de cliente es insertado directamente en un ODU 0 y 2,5 gigabits por segundo en ODU 1, justificando sus velocidades con el paso intermedio que he omitido OPU. Si mi red OTN es capaz de trabajar con tramas OTU 2, no derrocharé estas tramas rellenándolas con ODU1s, sino que agruparé 4 ODU1s para generar el OTU 2 deseado. Ejemplifico aquí algunas de las multiplexaciones más comunes en una OTN.